8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Nos acompaña el economista Juan Pablo Jaramillo, magíster en Economía y Política Comparada, que está en los estudios. ¿Cómo está, Juan Pablo? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido, gracias por participar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted ha hecho algunas observaciones a lo que constituye la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del 2026. La ha calificado como un desastre. Porque es un desastre. Ayer tuvimos ya un anticipo. Uno de los invitados que participó en ese espacio decía que la proforma como tal está configurada para garantizar el pago de la deuda. Y uno se pregunta allí si está configurada para garantizar el pago de la deuda, qué va a pasar con sectores sensibles como salud, como educación y sobre todo como seguridad. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Alexis, qué gusto estar siempre con ustedes. Bienvenido, Juan Pablo. Un saludo también a todos los pichinchanos que nos escuchan en esta mañana de hoy. Si esta proforma tiene grandes problemas, yo he sostenido que es una ficción contable, es insostenible, es engañosa, es regresiva y es irresponsable. Y me refiero a este último punto, irresponsable con la ciudadanía, porque justamente lo que tú mencionabas, prioriza el pago de la deuda frente a la necesidad de los ecuatorianos. Es decir, como lo mencioné, hay una ficción contable en las asignaciones de educación y salud, y eso es un problema grave que tiene esta proforma. En materia de sostenibilidad fiscal, esta proforma presenta un déficit estructural y permanente, viola la regla fiscal consagrada en nuestra Constitución, en el 286, y en el COPLAFIP, en el artículo 81, que nos dice que los gastos permanentes no deberían superar a los ingresos permanentes. Esta proforma presenta un déficit permanente de 1.802 millones de dólares. El gobierno simplemente ha tratado de justificar esto vía un decreto diciendo que es algo excepcional. La realidad es que esto se viene repitiendo desde el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces estamos hablando de que estructuralmente el país tiene un problema fiscal que no está siendo solucionado, pese a que, por ejemplo, hace poco se incrementó el IVA en 3 puntos, pasando del 12 al 15%, con la excusa supuestamente de que estos dineros iban a ser invertidos en seguridad, lo cual tampoco esta proforma no refleja aquello, sino que ese dinero prácticamente está siendo utilizado para el pago de deuda. Bienvenido, Juan Pablo. Buenos días. Lo que pasa es que no se genera tampoco absolutamente nada dentro del país, ¿no? Y esto, digamos, te planteo como una inquietud que ha sido una constante, sobre todo en los últimos 2 gobiernos, tanto el de Lasso como el de Noboa, que vienen del sector privado, que venían cuestionando a una corriente ideológica a la que le decían: ustedes nunca han administrado ni siquiera una tienda de barrio, ¿no? Ese era el argumento que usaban. Bueno, ¿cómo le ha ido al Ecuador con gobiernos administrados por banqueros, por empresarios privados y ahora por bananeros y por exportadores como Noboa, en la creación de empleo y en la productividad, Juan Pablo? Bueno, el Ecuador desde el año 2018 viene en un estancamiento económico crónico. Años decrece, rebota, pasó por la pandemia, en donde evidentemente decrecimos, después rebotamos. Tuvimos posteriormente una crisis energética que también tuvo un alto impacto en materia de crecimiento económico, escasez de empleo. Y ese es el problema de fondo que tiene la economía ecuatoriana, ¿no? Su incapacidad para crecer, su incapacidad para generar empleo, su incapacidad para finalmente generar bienestar. Entonces, evidentemente, las políticas que se han implementado en los últimos 8 años, con esa tutela del Fondo Monetario Internacional, han sido un total fracaso, porque nuevamente han priorizado el pago de la deuda sobre un plan de desarrollo nacional, y eso es lo que podemos ver en esta proforma. A mí lo que me inquieta en esta proforma es que en el papel parece que todo está bien, pero ya en la práctica vemos que, por ejemplo, el Ministerio de Educación, cerrando el mes de octubre, es decir, 60 días para que termine el año, apenas había ejecutado el 48% de su presupuesto. Y el Ministerio de Salud, en la misma vía, apenas había ejecutado el 43% de su presupuesto.
Entonces, esto de poner grandes asignaciones para educación, para salud, en teoría, porque la Constitución así nos lo dice, haciendo, digamos, cumpliendo o tratando de cumplir con esta norma constitucional de subir el 0.5% del PIB a los presupuestos de educación y salud hasta llegar al 4 y 6% respectivamente, en la práctica no se cumple, porque la ejecución termina siendo muy mediocre. Y de hecho se han inventado un nuevo truco contable para que en el papel supuestamente se cumpla con este requisito, pero que en la práctica no se haga. De hecho, lo que podemos ver es que en una partida en particular llamada bienes de larga duración, se asignan grandes montos a educación y a salud, pero con una ejecución paupérrima. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, en el año 2025 para salud se asignaron 2.050 millones en esta partida y para educación 2.020. La realidad es que el total ejecutado es de 36 y 30 millones en cada uno de estos sectores. Es decir, ¿Qué puedes hacer con ese monto en un país de 18 millones de habitantes? Entonces ahí entendemos por qué 400,000 niños, niñas y jóvenes dejaron de estudiar. Correcto, es decir, están poniendo todo el dinero en esta cuenta fantasma, ficticia, ¿no? Y esta mala práctica se repite en el 2026. Mira tú que la asignación para salud pasa a 2.787 millones y para educación pasa a 2.814 millones en esta partida en específico, esta partida de bienes de larga duración. Y cuando lo comparamos eso con la ejecución que se está dando, es una relación de 90-1, es decir, solo se ejecuta $1 de los 90 que están siendo planificados supuestamente para inversión en este sector. Entonces, ahí vemos que esta proforma es una completa farsa, es una... Pero hay economistas que señalan que eso siempre lo hacen para cumplir precisamente con lo que dice la Constitución, que no es una práctica única ni exclusiva. A ver, desde el 2018 se vienen reduciendo los presupuestos para educación y salud. En ese sentido, ¿qué es lo que hizo la Asamblea Nacional? Precisamente la Comisión de Régimen Económico, donde yo he estado en algunos periodos, se propuso una ley para que los presupuestos en el término del año no puedan disminuirse, es decir, para que no se haga esta trampa de que a inicios del año le daban el presupuesto y después le quitaban el presupuesto y salían igual con unas ejecuciones altas, ¿no? Lo que se hizo es, y se les dijo es, esta asignación del 0.5% del PIB tiene que ser calculada en función del valor más alto, el inicial o el codificado a un mes antes de hacer la proforma. Y en ese sentido es que lo que vemos ahora es que ya no pueden engañar tan fácilmente al pueblo ecuatoriano reduciendo el presupuesto y mostrando un alto porcentaje de ejecución, sino que ese presupuesto tiene que quedar ahí y ahora lo que vemos es que justamente no se ejecuta. Por eso es que ustedes han visto a varios analistas decir como no, es que la ejecución de este presupuesto es mediocre, solo llega al 58%. Yo les he dicho, particularmente lo que no se está ejecutando es educación y salud, y particularmente esta cuenta que es una cuenta fantasma, es decir, echa la ley, echa la trampa. Se les dijo, no pueden reducir no pueden subir el presupuesto y después reducirlo y esta bicicleta financiera, sino que tienen que asignar en función del monto más alto, y se han inventado una nueva trampa contable. Esta nueva trampa contable, ¿en qué consiste? En poner ingentes cantidades de dinero, 5.601 millones de dólares en el año 2026 en esta cuenta de bienes de larga duración que no se ejecutan. Es una cuenta que el Ministerio de Finanzas sabe al fin que no se va a ejecutar y que con eso, digamos, no se preocupa porque la proforma tenga déficit, no se preocupa por una serie de aspectos, digamos, contables, pero que a la larga determina por qué tenemos una crisis en el sector de salud, por qué tenemos una crisis en el sector
de educación. Pero no solo ahí, Juan Pablo, sino también, por ejemplo, fíjate, a propósito de la crisis energética que vivió el país del año anterior, ¿cuánto se ha hecho? Es decir, ¿cuántas veces nosotros en este espacio, por ejemplo, hablábamos del plan maestro de electricidad al 2030, ¿no? Que está ahí en papeles y que te plantea una serie de proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, ¿sí? O sea, ¿cuánto desde el 2024 hasta la fecha, por ejemplo, en materia energética se ha invertido o se ha ejecutado? Tampoco. Muy poco, ¿no? Y es curioso porque el presidente, en sus supuestos logros, decía que Massar y Paute están al 90%. Por supuesto, porque ha llovido. Claro. No porque hay ninguna gestión, ¿no? Es del invierno, no el nuevo Ecuador. No es que se ha construido una nueva hidroeléctrica, no es que se ha implementado un nuevo parque termoeléctrico. De hecho, la plata de Progen se la robaron. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, ahí vemos que, en términos de gestión, este es un gobierno totalmente mediocre. Lo que ya mencionaba antes, ¿no? También la seguridad fantasma. Estos 1.500 millones de dólares que nos cobran a todos ahora cada año por el incremento del IVA, que en teoría deberían ir para la seguridad. Pero ¿cuál es el resultado en materia de seguridad? 2025 va a ser el año más violento de la historia del Ecuador. Mucho más violento que aquel 2023 en donde ya superábamos los 46 por cada 100.000 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en muertes violentas. Ahora vamos a superar la cifra de los 50. Entonces, claramente lo que está haciendo el gobierno no está funcionando. Y eso lo podemos ver en el correlato del presupuesto. Entonces, si nos dicen, te vamos a elevar los impuestos para darte mayor seguridad, pero en la práctica estos recursos solo se utilizan para pagar más deuda, vemos que las cosas no funcionan, ¿no? Juan Pablo, usted dice que la proforma es una ficción contable, es regresiva y es irresponsable y va a necesitar un amplio financiamiento. ¿Cómo se va a financiar y cómo se le puede explicar a la ciudadanía esto de los ingresos inciertos, ¿no? ¿Y cuánto va a necesitar para financiar? ¿Cómo se va a financiar y cuáles son esos ingresos inciertos? A ver, en cuanto a lo segundo que me preguntas, los ingresos inciertos, esto tiene que ver con una serie de supuestos ingresos de capital que ponen en el papel. Entonces nos dicen, por ejemplo, va a ingresar dinero por la concesión de nuevos campos petroleros. Nos ponen, va a ingresar dinero por concesiones de tal tipo. En la práctica nunca se dan y estos son ingresos que están sobreestimados. ¿Sí? Y pasa lo mismo en lo que te decía en los gastos. Por eso se crean esta cuenta que saben que no pueden financiar, que saben que no pueden ejecutar para educación y para salud, que es de 5.600 millones de dólares. Entonces, por ejemplo, Cordes dice, no hay tanto problema porque los dos rubros están sobreestimados y lo uno se compensa con lo otro. Eso es simplemente una ficción contable. En la realidad, ¿cuál es el efecto de esto? Que no tenemos recursos efectivos para educación, que no tenemos recursos efectivos para salud, y por eso, por ejemplo, en los hospitales públicos escasean las medicinas, por eso no se pagan a las dializadoras, por eso, por ejemplo, los servicios tercerizados de seguridad, de alimentación, de limpieza en los hospitales están impagos. Pero, ¿por qué? Porque le cargan esta cuenta ficticia que tiene miles de millones de dólares y los otros rubros tienen presupuestos más bajos. Y en contrapartida, y al mismo tiempo yo sumaría, Juan Pablo, la deuda que viene acarreando el gobierno con los GAP, por ejemplo, ¿no? Que también eso influye mucho en la falta de inversión pública y cómo la economía del país se ha ido ralentizando en los últimos años. Pero en contrapartida tú tienes que no se invierte ni en salud, ni en educación, ni en seguridad, pero estás al día en el pago de la deuda y te venden el cuento de que baja el riesgo país como una gran noticia. Claro, por supuesto que va a bajar el riesgo país si subiste impuestos, si quitaste el subsidio de los combustibles y si no ejecutas los presupuestos de educación y salud. Hay más dinero para pagar deuda. Ahí están las prioridades del gobierno. De hecho, la relación, por ejemplo, entre obra pública y servicio de la deuda en este presupuesto es de 25-1. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada dólar que el Estado invierte en obra pública, destina $25 en pago de deuda, ¿sí? Y ahí voy a la otra pregunta que me hacía Liceña que no le respondí, es cómo se va a financiar este presupuesto. Este presupuesto prevé 15.262 millones de dólares en financiamiento. De esto,
7.432 es financiamiento externo, es decir, el Ecuador tendrá que salir a emitir bonos y hacer un rollover de su deuda externa. Y la otra parte, 7.830 millones de dólares, es financiamiento interno. ¿Y esto qué implica? Que el IES va a salir a comprar los bonos que el Estado emita y nuevamente hacer un rollover de la deuda que ya tiene con esta institución. Ahora que mencionas el IES, había la preocupación de que en esta proforma presupuestaria no se contempla el pago al seguro de salud de la Seguridad Social, y la ministra de Economía, Sara Moy, ha salido al paso a una consulta de la prensa sobre el tema y ha dicho que se va a pagar o si se prevé asignar recursos para cubrir parte de la deuda histórica de la salud que mantiene con el IES, siempre y cuando esto sea auditado. Allí, ¿eso cómo se entiende? Si no está en la proforma, ¿cómo es que luego van a pagar si no está presupuestado? Bueno, así han habido pagos que se hacen que no están también en la proforma, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, en todo el 2025, cuando el gobierno decidió pagar nuevos bonos electorales en vísperas de una campaña electoral. Es decir, se pueden hacer modificaciones del presupuesto. El tema aquí es que no creo que lo hagan para pagarle al IES. De hecho, lo que vamos a ver en realidad es que esa deuda con el IES va a aumentar. Yeah. ¿Por qué va a aumentar? Porque se necesitan ingentes cantidades de financiamiento para hacer el rollover de la deuda. Y esto viene producto de decisiones que se tomaron, por ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno, en plena pandemia, cuando se renegoció la deuda y se la pateó para el año 2026. Eso es lo que se hizo. Entonces, esos pagos de capital se los patearon para el año 2026 y hoy vemos las consecuencias de esa renegociación de la deuda que estuvo mal hecha. Pero, ¿hay los recursos en la proforma para pagar a la Seguridad Social o no? No, de hecho la Seguridad Social, el IES, ha solicitado, digamos, que su presupuesto, las transferencias del gobierno central superen más allá de los 4,000 millones de dólares, y la respuesta del gobierno ha sido un poco darle como la mitad de eso, ¿no? Entonces está cubriendo con el rubro de pensiones, pero no está cubriendo con la deuda histórica que se tiene en el tema de la salud, ¿no? Y ahí es donde también, digamos, cabe la pregunta si es que el gobierno realmente tiene una política de salud, porque si pone a una señora que sabe de telas a manejar la crisis de la salud, difícilmente va a tener una política sanitaria. Porque bueno, vemos, digamos, una muy alta rotación de ministros. Ahora va la vicepresidenta a hacerse cargo de eso. Y acompañada del secretario jurídico. El secretario jurídico pasa a ser su viceministro. Tienen este presupuesto fantasma, como yo les señalaba, en esta partida de bienes de larga duración, que nunca se ejecuta. Y vemos ahí que, por ejemplo, recientemente también el presidente daba estas declaraciones de que el Ministerio de Salud es quien tiene que administrar el IES. En parte, esas declaraciones fueron causa de que pierda la consulta popular, porque generan incertidumbre y porque develan que el gobierno no tiene la más mínima idea de qué hacer con la gestión en la salud. Pero no es solo la salud, o sea, es la gestión pública, la administración pública, en general. Porque tú, a ver, digamos, siendo súper críticos, yo veía incluso el hilo que tú publicaste en X, Juan Pablo, cuestionando las cifras que exhibió el presidente en su último tuit una semana después de la elección de la consulta, diciendo en estos 2 años estos son nuestros logros, ¿no? Donde decía que llenó la represa de Masar y tal. ¿Hay algo bueno? O sea, dime, una cosa buena que haya hecho el gobierno de Noboa, que dice, los medios ayer publicaron una noticia de que ha puesto en orden las finanzas públicas. ¿Es en serio eso? Claramente vemos que no. O sea, cuando nos presentan un presupuesto que tiene todas estas inconsistencias, no podemos hablar de que las finanzas públicas están en orden. Las finanzas públicas se han manejado con un solo objetivo, que es servir los intereses de los tenedores de deuda externa. Sí baja el riesgo país, y hay una explicación lógica para que baje el riesgo país. ¿Por qué? Porque subiste impuestos. ¿Por qué? Porque quitaste el subsidio a los combustibles, al diésel. ¿Por qué? Porque no ejecutas el presupuesto en educación y salud. Entonces, más recursos va a haber
para pagar deuda, y sí, efectivamente esto hace que el riesgo país baje, pero esto no es un indicador sobre el bienestar de la gente. O sea, esto es la consecuencia. Leía el otro día, te voy a recomendar, no sé si lo has visto, si no lo has visto te paso por interno, les paso por interno, un artículo que me compartió Carol Murillo, de autoría de Miguel Ruiz, del gobierno de los ricos y la oligarquía controlando no solo el motor económico, sino también todo el poder político, y cómo van dejando rezagadas a las clases populares. Es de eso, en definitiva. En definitiva es de eso. El Nobel en Economía, Daron Acemoglu, dice que los países que digamos no se desarrollan es donde existe este conflicto de intereses entre las élites y los intereses del pueblo en general, ¿no? Entonces, donde las élites económicas confluyen con las élites políticas y gobiernan para ellos y no para el pueblo, tienen instituciones ampliamente extractivas. Mientras que las sociedades en donde los pueblos, los ciudadanos controlan la política y tienen, digamos, representantes, valga la redundancia, políticos que sí lo representan, son los que finalmente se desarrollan, ¿no? Entonces aquí claramente lo que vemos es un conflicto de intereses entre una élite económica, que es la misma élite política, que siempre va a preferir, digamos, su interés personal frente al interés de la sociedad en general. Y esto lo vemos en el Ecuador. Creo que no hay nada más claro cuando el presidente de la República, por ejemplo, le propone a la Asamblea Nacional una ley en donde se aprueba una remisión de impuestos, en donde él da de baja una deuda de $98 millones para su grupo empresarial. Ahí es un conflicto de intereses que claramente queda develado, ¿no? Juan Pablo, traducido todo esto a la vida común y corriente de los ciudadanos, una proforma presupuestaria ficticia, contablemente hablando, que regresiva, como usted lo ha señalado, que no está financiada, que va a requerir de endeudamiento para poderla cubrir. Esto, ¿cómo se traduce en la cotidianidad de la gente? Más aún tomando en cuenta que ya está previsto también el incremento del salario básico unificado, que no es que recibe la mayoría de la población, que recibe un grupo específico que tiene ese nivel salarial y un trabajo formal, y que se está hablando de un incremento de apenas $10, cuando la otra ministra que estaba en lugar de Burbano ofrecía $16. Allí no hay esa generosidad que se vio en campaña previo a la consulta con la entrega de bonos, ¿no? Allí se está hablando de $10 más o menos el aumento del salario básico unificado, con una canasta vital que supera los $500 y una básica que supera los $800. ¿Cómo esto se va a traducir en la vida cotidiana de la gente teniendo una proforma presupuestaria de esa naturaleza? La vida cotidiana de la gente, esto se va a haber visto en menos bienestar, porque la crisis en salud continuará, la crisis en educación continuará, la crisis en seguridad continuará, y ahí vemos que nada finalmente cambiará en el 2026 frente al 2025, ¿no? Entonces, en resumen, yo diría que esta es una proforma que debería preocuparnos a todos, porque es primero inconstitucional e ilegal. Incumple con este principio de que los ingresos permanentes deban cubrir la totalidad de los gastos permanentes. Entonces ahí hay un problema de fondo de sostenibilidad fiscal. Se basa en ficciones contables, asignaciones de educación y salud que están en el papel pero que no existen en la realidad. Es decir, $5.600 millones de inversión supuestamente en bienes de larga duración. Esto debería ser, no sé, compra de rayos X para la salud, esto debería ser compra de quirófanos, camas hospitalarias, en el sector de la educación debería ser nuevos pupitres, debería ser, en fin, todo el mobiliario que constituye esto. Entonces ahí es cuando vemos que esta proforma es totalmente inconsistente, porque le ponen $5.600 millones a un rubro que en términos normales tal vez debería ser 200, 300 millones de dólares, y que ejecutan 60, 70 millones de dólares al año. ¿Sí? ¿Eso podría ser motivo de un proceso de fiscalización contra la ministra de Finanzas, Juan Pablo? Sí,
Sí, pero el problema es que este es un gobierno que controla la Asamblea. Controla la Asamblea Nacional, entonces no existe fiscalización no hay alguna. manera. Yo te digo, en el proceso de la discusión de este presupuesto, ningún ministro fue a dar la cara del presupuesto. Todos eran delegados y de tercer orden. Pero es lo que pasa con el gobierno. El presidente perdió la consulta de la que venía hablando los últimos 2 meses y tampoco ha dado la cara y pasa de viaje en viaje y no dice nada. Entonces es la actitud que muestra el gobierno siempre. Sí, entonces finalmente nadie se hace responsable, hay un encubrimiento, una asamblea que termina siendo cómplice de esta falta de transparencia del Ejecutivo, y esto repercute finalmente sobre el bienestar de la gente, ¿no? ¿Qué va a pasar con las metas macroeconómicas, por ejemplo, previstas por el gobierno para el próximo año con una proforma de esa naturaleza? ¿Les va a facilitar llegar a esas metas o no? Bueno, las metas es un crecimiento mediocre, en realidad, eso es lo que proyectan, y un aumento de la inflación. Ahí me parece más bien que sí hay una especie de proyectar bien estas cifras, ¿no? Porque tenemos una economía que se va a desacelerar frente al 2025, en el 2026 creceremos poco, y tendremos una inflación que se va a acelerar, y la misma proforma te dice que la inflación va a ser del 3.2%. Esto en parte se explica porque ya veremos ahí sí el impacto de haber reducido los subsidios a los combustibles y al diésel. Hoy hasta el momento no hemos visto eso porque se ha sustituido con estos bonos a transportistas. Los precios todavía no se internalizan en la estructura de costos de muchas empresas. Todavía muchas empresas tienen stocks que van saliendo poco a poco, y muy probablemente desde enero ya vamos a ver cómo se incrementa la inflación en el Ecuador, ¿no? Yo te preguntaba, ya para ir cerrando, porque se nos terminó el tiempo, Juan Pablo, sobre la deuda de los GAD, ¿no? Que hay que tomar también en cuenta la importancia que tiene el trabajo que hacen municipios, prefecturas en sus territorios, en sus provincias, en sus ciudades, que de alguna manera también con la obra pública dinamizan la economía, no solo que mejoran la vida de la gente con vialidad, con riego, con alcantarillado, con obra pública en general, sino que también contratan empresas privadas y demás, y eso también se ve detenido porque el gobierno no transfiere los recursos. Sí, la deuda acumulada con los GATS supera los 700 millones de dólares. Y esta proforma tampoco no prevé un rubro en específico que te diga me voy a poner al día con eso. Lo que te dicen es cumplimos con las asignaciones del 2026 de acorde a lo que nos dice la ley. Pero en la práctica, si es que esa bola de nieve se sigue haciendo cada vez más grande y esa deuda histórica se vuelve más grande, todo termina siendo una ficción contable, ¿no? El papel aguanta todo, pero la realidad es que esta deuda no está siendo saldada con los gobiernos autónomos descentralizados, y eso afecta evidentemente la posibilidad de que las alcaldías, las prefecturas hagan sus labores, ¿no? Y eso finalmente se ve en menos obras, y eso se ve en también un deterioro de la situación social. Y finalmente algo que también no señalé y que quiero sí mencionar es que este presupuesto disminuye el rubro para 19 universidades públicas. Es decir, 19 universidades públicas en el 2026, entre esas, por ejemplo, la Universidad Central o la Universidad de Cuenca, tendrán menos recursos que en el 2025. Por eso es que esta también es una proforma regresiva en temas de derechos. Claro. 19 universidades, ¿y cuánto es la reducción? ¿A cuánto asciende esa reducción? Si no estoy mal, era cercano a los 120 millones de dólares. Para 19 universidades, terrible. Sí, hay universidades como la Central a las que se le quitan 15 millones de dólares y a la Universidad de Cuenca 11 millones de dólares. Qué terrible. Muchísimas gracias, Juan Pablo, muy gentil por acompañarnos y por explicarnos estos temas. Juan Pablo Jaramillo, que ha estado con nosotros, economista, 8:44.